Hola navegantes, ¿qué tal por esos mares? En el vídeo de hoy vamos a analizar el proyector MagCube HI320N o NTV, como aparece en algunos sitios. Como veis, es un proyector muy chiquitito. Podemos meterlo en una mochila sin ningún problema. Hacemos así y para adentro. El proyector se puede poner en diferentes posiciones, lo podéis poner hasta vertical. Sin embargo, tiene un pequeño problema de diseño. Fijaros en el conector. Si lo desenchufamos y lo enchufamos hacia el lado de fuera, para que no quede tapada la salida de aire, no nos dejará ponerlo en vertical, ya que da en una de las patitas. Si lo queremos poner en vertical, podemos optar por colocarlo para adentro. Tampoco es que la salida de aire quede cubierta, pero así nos permitirá apuntar al techo. Tengo que deciros que a mí este proyector me ha encantado por el precio que tiene. En la página web, el fabricante nos cuenta que es un proyector 1080p certificado para Netflix. Esto es muy importante. Hay otros proyectores que no tienen la certificación de Netflix, lo que hace que no podamos disfrutar de las películas en alta definición. Con este no habrá problema. Nos cuentan que tiene una luminosidad de 500 ANSI y un contraste de 10.001. Además, tiene Wi-Fi 5G y Bluetooth 5.2. Dispone de una tienda de aplicaciones desde donde podréis descargar Netflix, Amazon Prime Video, Radio Televisión Española Play, y veréis que todas ellas se controlan perfectamente con el mando, igual que si fuera un Smart TV. Por lo demás, tiene corrección trapezoidal para deformar la imagen y compensar si el proyector lo tenemos puesto en un lado o bien está ligeramente inclinado, y además podremos generar una pantalla de hasta 150 pulgadas. Aquí tenemos la cajita del MagCube. Como veis, es un diseño muy sobrio donde apenas destaca el logotipo de Netflix en color rojo. Como veis, en la caja nos detalla que es compatible con YouTube, Prime Video y Disney Plus. En un lateral también nos cuenta que podemos colocar el proyector en varias posiciones diferentes. Pues nada, vamos a abrirla y todo esto es lo que nos encontramos dentro. El manual de instrucciones es sencillo y escueto, pero por primera vez y sin que sirva de precedente, encontramos al español como primer idioma del librito. En la pegatina del lateral observamos el modelo HI320N y el detalle de que la lámpara es de tipo LED. El mando a distancia tiene botones para acceder directamente a casi todas las aplicaciones y configuración del sistema. Dispone de unos LEDs que se iluminarán en color rojo al pulsar un botón si el proyector está apagado y en color azul si el proyector está encendido. El mando se alimenta con dos típicas pilas de tipo AAA. Recordad que aunque la unidad aquí mostrada es de color blanco, también podréis elegirlo en color negro. En la parte frontal encontramos el control de enfoque para ver las cosas nítidas independientemente de la distancia a la que tengamos colocado el proyector. En la parte trasera encontraremos el botón de encendido y apagado, un USB donde podremos colocar nuestros vídeos, una salida jack para auriculares y un conector de entrada HDMI. Un detalle muy de agradecer es que en la parte inferior encontramos la típica tuerca para colocar el proyector en un trípode. Así pues, hemos ido raudos y veloces a buscarlo y vamos a ver cómo quedaría el proyector colocado encima del trípode. Lo primero que haremos es enroscar el adaptador rápido del trípode en el proyector.
Y ahora fijaos qué bien queda. Así podremos colocarlo a cualquier altura y en cualquier posición. Pues vale, dejémonos de rollos y vamos a conectar esto y a ponerlo en marcha. Nos ha saltado una actualización del firmware. Vamos a dejarlo para más adelante porque el proceso de instalación es un poco lentorro. Esta es la interfaz del proyector. Podemos ver que es muy parecida a la de cualquier Smart TV. En la parte de abajo tenemos las aplicaciones preinstaladas que no se pueden eliminar y a la derecha del todo quedarán las aplicaciones que hemos instalado nosotros desde la tienda. Tenemos las típicas aplicaciones de Video on Demand, un navegador de archivos y a continuación pues jueguecitos, Spotify y otras cositas. En la parte izquierda podremos ver el tiempo de nuestra localidad. Esta es la tienda de aplicaciones. La mayoría son apps de visionado de vídeo, pero también podremos encontrar algunas de música, algún navegador web e incluso algunos juegos. La navegación por las aplicaciones es simplemente correcta. Ni va extremadamente fluido ni va extremadamente lento. Así que bueno, la experiencia de usuarios se puede decir que bien. Aquí podemos ver en acción cómo se ve y cómo se comporta Netflix. Exactamente lo mismo que de cualquier Smart TV. Además, al ser un proyector certificado, podremos ver las películas y series en alta definición. Por supuesto que también contamos con YouTube, donde podréis ver los vídeos del navegante. Spotify también se comporta y se escucha perfectamente. El proyector incorpora un altavoz que bueno, se deja escuchar bastante bien, la verdad. Y ahora un vistacito a Red de Televisión Española Play. Esta aplicación sí que va un poco regulera y carga un poco lento, pero bueno, la verdad es que esta aplicación va un poco regulera en cualquier dispositivo. A ver si la optimizan un poquito. Bueno, y ahora vamos a lo realmente importante. A ver qué tal se comporta con los jueguecitos. Hemos instalado uno de un cochecito de la tienda y bueno, la verdad es que no se mueve demasiado mal. Es un juego simple, sencillo, que se controla con los botones de izquierda y derecha del mando, pero oye, se deja jugar. Y ahora vamos a ver qué pasa y qué tal reproduce nuestros vídeos. Tenemos un navegador de archivos donde podremos seleccionar el vídeo que queremos ver. Aunque veáis aquí que hay una aplicación RetroArch, un APK, el dispositivo no permite instalar aplicaciones externas. Tenemos nuestro vídeo de stock de una estupenda playa. Podemos ver que se visualiza bastante correcto. Casi parece que estamos ahí. Bueno, tampoco hay que exagerar, ¿eh? Bueno, y antes de nada, antes de ir a lo verdaderamente importante que son los juegos, vamos a ver un poquito los menús de la aplicación de forma rápida. Podemos colocar la pantalla invertida al revés, de una manera, de otra. Si colocamos el proyector mirando al techo, deberemos hacer uso de alguna de estas funciones. Os voy a enseñar cómo funciona la corrección trapezoidal. Simplemente hay que ir seleccionando cada una de las 4 esquinas y con los botones arriba y derecha podremos irlo moviendo, arriba e izquierda. Así compensaremos la deformación de la imagen si tenemos el proyector colocado en un lateral. Esto que veis es el zoom digital. Yo no recomiendo utilizarlo ya que se pierde resolución de la imagen y al final la zona que ilumina es la misma. Bueno, ahora vamos a lo bueno. Vamos a sacar nuestra vieja Orange Pi con un sistema LACA instalado y vamos a ver qué tal se comporta el proyector con algunos juegos retro. ¡Hey! Aquí tenemos el magnífico e increíble Final Fight. La verdad es que ahora mismo el juego es injugable. Tiene un input lag de, yo diría que por lo menos un segundo. O sea, pulsas a derecha, vuelves a la izquierda y tarda como un segundo en responder. La verdad es que casi es imposible. Para corregir esto es tan fácil como ir a las opciones de imagen y seleccionar el modo juego.
Creedme que la diferencia es abismal. O sea, en modo estándar era imposible jugar y en modo juego se juega perfectamente. Supongo que un poquito de input lag podría tener, pero yo personalmente no lo noto. Juego sin ningún tipo de problema. Ahora eso se mueve suave y en tiempo real. Así da gusto poder canear al personal. Y bueno, navegantes, no he podido resistirme. ¿Cómo no? El fantástico Street Fighter 2 Champion Edition, ¿eh? El bueno. ¡Guau! Se juega que no veas. Esto sí que mola. Bueno, navegantes, hasta aquí el análisis de este estupendo mini proyector. ¿Os ha gustado? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Y si podéis, suscribiros al canal y darle un like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!